Entonces voy a entrar en materia, un tema muy relevante hoy en día, probablemente uno de los más discutidos en la doctrina y también en la jurisprudencia, como vamos a ver más adelante, y es el tema de la imputación objetiva en los delitos económicos. Sin embargo, para hacer una aproximación en concreto al tema de la imputación objetiva en los delitos económicos, es importante hacer una breve contextualización del estado del arte en materia de derecho penal, porque vamos a ver a continuación que las transformaciones que se están dando en materia de derecho penal económico tienen que ver precisamente con una especie de transformación en las categorías tradicionales del delito. Es decir, para entender la criminalidad económica, para aplicar los conceptos de la parte general, hemos visto últimamente la aparición de unas obras, de una literatura especializada que se ha encargado de criticar el entendimiento tradicional de la teoría del delito. En otras palabras, el futuro que le espera al derecho penal económico va a pasar necesariamente por una transformación del entendimiento tradicional de las categorías dogmáticas. Entonces voy a hablar un poco de ese contexto y después, en segundo lugar, voy a hablar un poco de algunas consideraciones generales sobre la teoría de la imputación objetiva y de qué manera es aplicable a los delitos económicos y financieros, tratando de hacer una explicación con base en algunos casos que han tenido relevancia en los últimos años. Entonces, empecemos con el primer punto. Se tiene entonces establecido en el Código Penal colombiano, y esto por influencia directa de la dogmática penal alemana, que la conducta punible tiene tres características, es decir, para que exista delito se requiere que la conducta punible sea típica, antijurídica y culpable. Y por supuesto hay un desarrollo conceptual de estas tres categorías, pero hoy en día algunos tratadistas del derecho penal económico que impulsan desde luego estos cambios que posteriormente eventualmente pueden ser tenidos en cuenta por la jurisprudencia, se han dado cuenta de que ese entendimiento tradicional de las categorías del delito resulta insuficiente de cara a buscar una represión efectiva de algunos casos del derecho penal económico. Porque la teoría tradicional, la teoría del delito tradicional, parte de conceptos demasiado anclados en la realidad fáctica, es decir, son conceptos que parten, por ejemplo, de conceptos tales como intencionalidad, causalidad, realización de una acción voluntaria que genera un resultado de lesión de bienes jurídicos, y estos conceptos de causalidad, de acción física y de intención, pues son un poco difíciles de aplicar en casos de derecho penal económico. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos enseña la realidad práctica y los casos que han sido tenidos en cuenta, por ejemplo, en la jurisprudencia alemana y la jurisprudencia que ha creado el Tribunal Supremo Español en la materia, dan cuenta de que los principales fenómenos de la criminalidad económica tienen que ver con la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Y la toma de decisiones en el ámbito empresarial, pues desde luego es un fenómeno en el que tiene ocurrencia la toma de decisiones por varias personas en unos entramados empresariales muy complejos, porque hay una división horizontal y vertical de trabajo en las organizaciones empresariales, hay una relación de superior jerarquía entre, digamos, los directivos de la empresa y los trabajadores de la misma, y en ese orden de ideas muchas veces los factores o el factor desencadenante de la criminalidad no parte de una intencionalidad por parte de algunas personas que están en la parte inferior o superior de la jerarquía empresarial, sino que muchas veces esos delitos surgen por decisiones colectivas de los directivos, no los realizan directamente los trabajadores de la empresa, y muchas veces, por ejemplo, predicar esa intencionalidad, esa relación de causalidad entre la toma de decisiones empresariales y la realización de un injusto que pone en peligro o lesiona un bien jurídico supraindividual o colectivo, como es el típico del derecho penal económico, pues es muy complejo con esas categorías empíricas de la causalidad, de la intención. Entonces, en ese orden de ideas, en ese contexto, el futuro del derecho penal económico está en cambiar un poco el entendimiento de las categorías del delito tradicionales
y empezar a pensar, por ejemplo, en otros paradigmas, por ejemplo, el empleo del delito imprudente. En vez de tipificar delitos de comisión dolosa en materia de derecho penal económico, se plantea la necesidad entonces de tipificar delitos de comisión imprudente y la necesidad de manejar más la teoría de la posición de garante o de la omisión impropia, porque se considera que hoy en día el empresario es un foco de riesgos, es decir, es una persona que puede generar riesgos jurídicamente relevantes para bienes jurídicos y en ese orden de ideas tiene unos deberes de aseguramiento para evitar que con su comportamiento pueda generar riesgos de lesión o lesiones a bienes jurídicos de naturaleza supraindividual. Entonces, lo que les quiero decir es que el futuro, haciendo ya un resumen de este primer punto, está en trasladar las categorías tradicionales del delito hacia un entendimiento más normativo, es decir, para perseguir eficazmente a la criminalidad económica y sobre todo para aplicar racionalmente la ley penal, pues es importante en estos casos de derecho penal económico cambiar el paradigma y pensar más en plantear estructuras de imputación penal con fundamento en los delitos de omisión imprudente. Entonces, en esto, desde luego, hay que tener en cuenta que la teoría del delito es un discurso que nos permite aplicar efectivamente la ley penal a casos concretos. Pero debemos tener en cuenta que la teoría del delito hoy en día, como les digo, está siendo transformada porque el paradigma, sobre todo en esta materia, repito, va a ser la violación del deber objetivo de cuidado en la materia empresarial. Entonces, eso es, digamos, el paradigma que se está discutiendo hoy en día en la literatura alemana, en la literatura española, sobre el derecho penal económico, cómo poder estructurar formas de imputación penal a los empresarios, pero con fundamento en el delito de omisión imprudente. Ahora, entrando en materia, uno de los temas estructurales de la dogmática penal es la teoría de la imputación objetiva. De hecho, si nosotros revisamos los manuales de dogmática penal alemana más importantes, nos vamos a dar cuenta que los tratadistas le han dado una importancia muy importante a la teoría de la imputación objetiva, que también en la jurisprudencia alemana, por ejemplo, y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha tenido unos desarrollos importantes y desde luego aquí en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha tenido un desarrollo muy importante porque nos dice el inciso segundo del artículo 9 del Código Penal que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces, a los estudiantes pues les aconsejo revisar ese tema, que creo que es materia de su clase de Derecho Penal General, porque hoy en día no se puede imputar la responsabilidad penal con fundamento en la sola causalidad, es decir, la causalidad es insuficiente para la imputación jurídica del resultado, es decir, para predicar la tipicidad objetiva como primera categoría del delito. La causalidad no es suficiente porque se requieren criterios normativos para predicar la tipicidad, y esto por las razones que voy a explicar más adelante. Pero cuando surge ese recientemente expedido Código Penal, Ley 599 de 2000, pues se generó una discusión muy interesante porque algunos comentaristas de ese inciso segundo del artículo 9 del Código Penal decían que ese artículo no consagraba como tal la teoría de la imputación objetiva, que simplemente era una teoría que se podía aplicar con otras teorías de la causalidad. Entonces, recuerden ustedes que en materia de causalidad hay una cantidad de teorías: la teoría de la causalidad jurídicamente relevante, la teoría de la causalidad adecuada. Algunos comentaristas de este inciso segundo decían que en últimas ese inciso no era una camisa de fuerza para aplicar la teoría de la imputación objetiva, sino que habían otras teorías de la causalidad jurídica que podrían tener aplicación aquí, pero el entendimiento dominante, si se quiere, en esa época y que posteriormente pues sería trasladado a la jurisprudencia, es que ese inciso segundo consagra y permite y es necesaria la aplicación
de la teoría de la imputación objetiva, es decir, que tenemos el soporte legal para poder predicar la aplicación de la teoría de la imputación objetiva en estos casos. ¿Cuál es la razón de ser de la teoría de la imputación objetiva? Si uno lee los manuales de Roxin o de Jacobs o de Wolfgang Frisch, que posiblemente son los autores más relevantes en la materia, podría decirse que la teoría de la imputación objetiva tiene una razón de ser, y es que se considera que estamos en una sociedad de riesgos, es decir, los riesgos son necesarios para el desarrollo de la sociedad. Si un Estado prohíbe absolutamente todos los riesgos para bienes jurídicos, pues probablemente la sociedad se estancaría. Entonces, por razones de política criminal se considera que es importante no prohibir absolutamente todas las actividades que puedan suponer riesgo para bienes jurídicos, sino que se deben permitir esas actividades riesgosas siempre y cuando existan normatividades o regulaciones que determinen un nivel tolerable de riesgo. Entonces, por ejemplo, el tráfico automotor, la actividad económica, las actividades de las plantas nucleares, de las empresas, etcétera, son actividades que tienen riesgos para bienes jurídicos, pero que la sociedad no puede prohibir, so pena de que la sociedad se estanque, que se obstruya el desarrollo. Esa es una de las consideraciones principales sobre la razón de ser de la imputación objetiva. Y en materia económica ese planteamiento es absolutamente válido, porque el sector financiero, la actividad financiera también es una actividad riesgosa para la economía en general, para los intermediarios del sector financiero. Entonces se considera que hay actividades riesgosas, pero que no se pueden dejar de regular, sino que hay que construir unos estándares que nos determinen ese riesgo jurídicamente permitido, es decir, ese nivel en donde esa actividad, conforme a determinadas normas de cuidado, es tolerable en la sociedad. Entonces, con base en esa consideración, se considera que es fundamental no prohibir absolutamente todo, sino que hay algunas actividades que deben permitirse, pero que deben regularse. Entonces, esta idea de la imputación objetiva también nos dice que la causalidad no es suficiente para la imputación. Tenemos una norma rectora en el Código Penal colombiano que nos enseña que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, y si nosotros predicamos la responsabilidad penal solamente en la causalidad, pues estaríamos quebrantando esa norma rectora. Entonces, otra razón de ser de la teoría de la imputación objetiva es permitir el mayor grado de libertad jurídica posible. Y en esto pues debo manifestar mi predilección por una versión de la imputación objetiva, porque hay varias, pero todas las versiones de la imputación objetiva coinciden en que existe un principio del riesgo, es decir, que hay un riesgo jurídicamente permitido, que si el agente lo realiza, pues no estaría cometiendo un delito. Esa es como la coincidencia fundamental de todas las versiones de la imputación objetiva. Pero en particular me gusta la de Günther Jacobs, porque me parece que es la más idónea para explicar que las personas tienen un ámbito de libertad que deben administrar de manera responsable, es decir, que tienen la necesidad de administrar sus ámbitos de organización o sus ámbitos de vida o su libertad, si se quiere, de manera responsable, es decir, no generando lesiones a otros, porque si tú generas lesiones a otros, pues creas una situación de injerencia y tienes que remediar esa situación de peligro que has creado. Pero en todo caso, la administración de tu propio ámbito de vida, de tu propio ámbito de libertad, tienes que hacerlo de manera responsable. Es lo que Günther Jacobs denomina el sinalagma de la libertad de actuación y de la responsabilidad por las consecuencias. Es decir, usted es libre, pero tiene que ser responsable administrando su propio ámbito de vida, no generando lesiones a bienes jurídicos y administrando de forma segura su propio ámbito de organización. Entonces, Jacobs parte de la filosofía del derecho de Hegel para decir que el deber jurídico fundamental de una persona es ser persona y respeta a los demás como personas. Es decir, ser persona implica administrar su propio ámbito de organización de conformidad con ese riesgo jurídicamente permitido, tratando de evitar que con su propio ámbito de vida se generen lesiones o puestas en peligro a ámbitos de organización ajenos. Y este deber jurídico fundamental me parece que es muy pertinente para explicar, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución Política,
que dice que el libre desarrollo de la personalidad tendrá dos límites, básicamente, los derechos de los demás y el orden jurídico. Por eso yo digo que la teoría de Jacobs es plenamente aplicable en el ordenamiento jurídico colombiano, a pesar de que desde luego hay algunas reticencias y hay algunas resistencias para aplicar esas teorías del normativismo radical en el derecho penal colombiano. Entonces, la teoría de la imputación objetiva, avanzando un poco en mi conferencia, tiene algunos desarrollos que son materia de estudio en la clase de Derecho Penal General, pero en particular voy a referirme brevemente a tres instituciones, como me gusta denominarle, siguiendo la terminología de Jacobs. En primer lugar, el riesgo permitido, que es el concepto al que acabo de hacer referencia cuando hice la exposición de que en ciertas actividades de la vida pues hay riesgos que se deben asumir, pero que se deben asumir de manera responsable y conformidad con unas normas de cuidado. Y ese es el principio general del riesgo permitido, es decir, el derecho penal no puede prohibir lo que permiten otras ramas del ordenamiento jurídico. Es decir, una de las raíces del concepto de riesgo permitido es el principio de unidad del ordenamiento jurídico. Lo que está autorizado, lo que está tolerado por otras ramas del ordenamiento no puede estar prohibido por el derecho penal. Y mucho más cuando eso que está autorizado o tolerado por el ordenamiento jurídico, pues está administrando un riesgo para bienes jurídicos, que de todas maneras no se puede prohibir de manera radical porque la sociedad, repito, no puede tolerar esa obstrucción en su libertad de actuación, pero que se regula de manera responsable. Aparte de ese riesgo jurídicamente permitido, que debo decir antes de pasar al siguiente concepto, excluye la imputación al tipo, es decir, una persona que está incursa o que desarrolla un riesgo jurídicamente permitido, pues no crea como tal un injusto penal y por lo tanto su conducta es atípica. Aparte de ese concepto de riesgo permitido, tenemos un principio de confianza. Ese principio de confianza pues ha tenido un desarrollo muy importante en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y nos invita precisamente a confiar en el comportamiento reglamentario de otra persona, siempre y cuando no tengamos indicios de un comportamiento antirreglamentario. Y es un principio, si se quiere, fundamental para precisamente evitar que la sociedad se paralice, porque nosotros no podemos andar en la vida desconfiando absolutamente de todos, porque en ese sentido las expectativas normativas y por lo tanto la evolución como tal de la sociedad podría quedar, digamos, en entredichos si nosotros no aprendemos a confiar normativamente en que los demás se van a comportar de conformidad con el ordenamiento jurídico. Otro concepto muy importante, clave de la imputación objetiva, es la prohibición de regreso, que también ha tenido una consagración quizás un poco tímida en la jurisprudencia de la Sala Penal, pero que también tiene una importancia trascendental en el derecho penal económico. De hecho, este concepto de la prohibición de regreso ha tenido más discusión en casos relacionados con derecho penal de la empresa, cuando se discute la responsabilidad de directivos o de funcionarios que están envueltos en un caso penal cuando hay división horizontal y vertical de trabajo. ¿Qué nos dice este principio de la prohibición de regreso? Nos dice que cada sujeto es una persona autorresponsable y que no tiene que estar pendiente o no tiene por qué responder por las consecuencias ilícitas que otras personas deriven de su propio comportamiento. Es decir, que si alguna otra persona usa mi comportamiento o hace uso de mi comportamiento permitido o lícito para cometer un delito, pues es un asunto de esa persona y no mío. Es decir, esa prohibición de regreso tiene el efecto de excluir la imputación al tipo penal o la tipicidad objetiva en caso de que exista otra persona que se aproveche de mi comportamiento conforme al riesgo permitido para cometer un delito. Entonces, este principio de la prohibición de regreso resulta siendo una aplicación de la teoría de la imputación objetiva del riesgo permitido a la teoría de la participación o de la coparticipación criminal, así lo ha hecho como tal la doctrina. Entonces, una vez hechas estas precisiones sobre los conceptos fundamentales de la imputación objetiva, que los invito desde luego a revisar en la jurisprudencia, me gustaría hacer esa relación entre estos conceptos de la imputación objetiva en el ámbito del derecho penal económico. Entonces, el riesgo permitido, como yo les dije hace un momento, la actividad financiera es
es una de las que precisamente puede generar riesgo para bienes jurídicos, para el patrimonio de las personas que hacen uso del sistema financiero, para las sociedades intermediarias, para las personas jurídicas que realizan la actividad de intermediación financiera. Es una actividad riesgosa, pero el hecho de que la actividad riesgosa de la actividad financiera tenga esa característica no implica su prohibición absoluta, porque como ustedes saben, la economía para funcionar requiere de un sistema financiero solvente que precisamente traslade la necesidad de liquidez de los sectores deficitarios, superavitarios a deficitarios de liquidez. Eso es lo que, digamos, comprende más que todo el funcionamiento del sistema financiero. Pero entonces, en materia de delitos económicos y financieros, ese concepto de riesgo permitido tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de delitos que consagran o que permiten la aplicación de ese concepto de riesgo permitido, en primer lugar. Y en segundo lugar, en casos de derecho penal de la empresa, es importante saber cuándo el funcionario de una entidad bancaria o de una entidad del sistema financiero ha realizado su comportamiento de conformidad con ese riesgo jurídicamente permitido. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que en materia de lavado de activos, las entidades financieras están obligadas a observar una serie de protocolos, por ejemplo, el SARLAF, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que precisamente ha establecido o ha impuesto el Estado, o se lo ha impuesto más bien el Estado a las entidades financieras y en particular a una especie de funcionarios para evitar el riesgo o para minimizar hasta donde se pueda el riesgo de lavado de activos al interior de las entidades financieras. Probablemente si el Estado no impusiera deberes positivos a determinados funcionarios del sistema financiero, pues sería muy difícil como tal perseguir el lavado de activos. Entonces, cuando un funcionario, por ejemplo, de la banca, un funcionario de una entidad financiera, que tienes la competencia o la posición de garante de implementar de manera correcta un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de administración del terrorismo, pues está dentro del riesgo jurídicamente permitido si adecúa su comportamiento plenamente a esas regulaciones o a esos estándares que el Estado le impone a las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos. Entonces, supongamos que en una entidad financiera un cliente realiza una operación de lavado, pero en esa operación de lavado pues aparecen unos funcionarios que empiezan a hacer unas verificaciones y consideran que esta operación puede ser sospechosa de lavado de activos, entonces la deben reportar. Ese reporte de operaciones sospechosas es el desarrollo mismo de ese concepto de riesgo permitido, porque se está cumpliendo con el estándar o con la normatividad que se prevé para prevenir el lavado de activos al interior de la empresa. Entonces, la consecuencia dogmática más trascendental de esto es que aún en el caso de que se llegue a presentar un eventual resultado típico de lavado de activos al interior de una entidad financiera, si el funcionario competente desarrolló sus competencias previamente definidas por la ley y por las circulares de la Superintendencia Financiera y demás normatividades que regulan ese protocolo SARLAF, a pesar de que eventualmente se genere un resultado de lavado de activos y a pesar de su posición de garante, si cumple con el estándar que se le exige de riesgo permitido en materia de SARLAF, pues su conducta va a ser atípica, ¿no es cierto? Esa es como la principal consecuencia de eso. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ese riesgo permitido? Pues podemos hablar claramente del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que en materia de lavado de activos es fundamental, pero aparte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hay decretos, hay resoluciones, hay leyes, hay circulares de la Superintendencia Financiera que actualizan a los funcionarios sobre la manera en que deben implementar ese protocolo de SARLAF en las entidades financieras. Pero desde luego que el derecho penal económico no se agota simplemente en el lavado de activos, hay una cantidad de delitos que prevén un riesgo jurídicamente permitido. Uno de los delitos que, por ejemplo, yo más he estudiado en mi corta carrera académica es el delito de captación masiva y habitual de dineros, que probablemente yo creo que es el delito que más ocurrencia ha tenido o con cuya mayor frecuencia pues han tenido que lidiar las autoridades judiciales en este país. Principalmente porque Colombia es un país proclive a ese delito, en particular por razones culturales
digamos, la cultura que existe latente en nuestro país del dinero fácil, ¿no es cierto?, de obtener alguna rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Y también, desde luego, factores como la política pública en materia de bancarización, que es, digamos, una tesis que defendí en mi primer libro sobre captación masiva, sobre la necesidad que el Estado tiene para evitar o para controlar un poco el delito de captación masiva, facilitar más la bancarización, es decir, el acceso a los servicios financieros a las personas que no tienen esa posibilidad. Pero, retomando el tema, en ese delito de captación masiva y habitual de dineros, por ejemplo, hay un riesgo jurídicamente permitido. Lo que pasa es que en estos delitos económicos y financieros hay que entender que se trata, en su gran mayoría, de tipos penales en blanco, de leyes penales en blanco, es decir, necesitamos acudir a otras normatividades extrapenales, normalmente de naturaleza administrativa, para delimitar cuál es el contenido del tipo penal, el contenido de la prohibición, o para establecer el juicio de adecuación típica. Entonces, si ustedes revisan esos delitos, el artículo, por ejemplo, 314 al 317 del Código Penal, que tienen a veces una redacción un poco confusa, o que por lo menos hay que tener algunos conocimientos en derecho financiero y en economía para entenderlos un poco, pues vamos a ver que en la redacción típica de esos delitos contra el sistema financiero, pues se delimitan riesgos jurídicamente permitidos, por ejemplo, en el lavado de activos, en el delito de captación masiva y habitual de dineros. Para saber cuando una persona está captando de forma masiva y habitual de dineros, no basta con constatar ese fenómeno de manera empírica, es decir, la persona que capta dineros no es la que recibe de manera repentina dineros del público en una visión estrictamente naturalista, sino que tenemos que verificar en un decreto, en una norma de naturaleza extrapenal, cuando efectivamente se configura la captación masiva y habitual de dineros. Entonces tenemos el decreto 1981 de 1988, que fue replicado exactamente por un decreto reciente, el decreto 1068 de 2015, que nos dice cuando una persona está en curso en el delito de captación masiva y habitual de dineros, que es cuando incurre en un pasivo para con el público con más de 20 personas o con más de 50 obligaciones, o cuando en el periodo de 3 meses realiza más de 20 contratos de mandato para invertir dinero de la persona mandante, siempre y cuando se cumplan unos requisitos de carácter cuantitativo. Entonces, aparte de esos requisitos, por ejemplo, se exige que la cantidad del dinero captado supere el 15% del patrimonio técnico de la persona que está captando. Es decir, es una cantidad de requisitos de índole cuantitativo, porcentual, pero también de índole cualitativo, que nos permiten hacer el juicio de tipicidad de cuando efectivamente una persona está captando, de tal manera que resulta siendo a veces un delito muy complejo en el sentido de hacer la adecuación típica. Por ejemplo, un delito reciente que, por ejemplo, en el caso de Interbolsa, que ha tenido un cubrimiento mediático importante, se ha generado, es el delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. Y en ese delito pues se castiga al representante legal, al director o al funcionario que otorgue créditos o efectúe descuentos a los socios o accionistas de la propia entidad por encima de las autorizaciones legales. Entonces, ese elemento normativo por encima de las autorizaciones legales es un indicador de un riesgo jurídicamente permitido, que nos indica que si esta conducta se realiza por encima o por fuera de las autorizaciones legales, pues estaría incurso en el delito, es decir, la conducta sería típica. Pero si está debajo, es decir, si no cumple con, o si digamos cumple más bien con las autorizaciones legales para el efecto, pues la conducta sería atípica, es decir, no sería delito. Ese tipo penal en blanco, por ejemplo, remite al decreto 2555 de 2010, que dice que no pueden efectuarse créditos que excedan el 20% del patrimonio técnico a los socios o accionistas que tengan una participación igual o mayor al 20% del capital de la sociedad. Es decir, si no se vulneran esos requisitos porcentuales, si no se desconocen, pues la conducta estaría dentro del riesgo jurídicamente permitido. Y esto pues ha tenido, ustedes pueden remitirse a la obra del doctor Hernando Hernández, que ha desarrollado de manera más profunda esas normas, esas normatividades extrapenales que permiten delimitar el contenido de la prohibición de los tipos penales en blanco, porque para estudiar derecho penal económico fundamentalmente hay que estudiar otras normas, y eso lo pueden ver claramente en el manual de delitos económicos del profesor Hernández. Por ejemplo, el delito de utilización indebida de fondos captados del público.
que dice que el administrador, director, representante legal o funcionario de una entidad sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera o de la Superintendencia de Economía Solidaria, que utilizando fondos captados del público los destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades vigiladas o de otras sociedades. Entonces, fíjense que ese elemento sin autorización legal pues es indicativo de un riesgo jurídicamente permitido. Si existe autorización legal, y de hecho en el ordenamiento jurídico se prevén autorizaciones legales, pues la conducta no sería típica. Entonces, para hacer una mención muy rápida, la Ley 1328/2009, la última reforma financiera, en el artículo 26, concluyó que los establecimientos bancarios están autorizados para otorgar préstamos a otras entidades para realizar operaciones dirigidas a adquirir el control de sociedades no financieras o de sociedades del sector real, por ejemplo. Y me permito mencionar aquí el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 11 y 12, que dice que las corporaciones financieras sí pueden otorgar créditos para realizar operaciones tendientes a adquirir empresas privadas. Entonces, he mencionado los 3 delitos financieros en donde se consagra necesariamente un riesgo jurídicamente permitido, precisamente por su naturaleza de tipos penales en blanco. Es decir, si cumplen con los requisitos de las normatividades extrapenales, pues la conducta sería típica. En caso contrario, pues no. Por ejemplo, el delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, que dice que el que realice transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez a una acción o un valor o un instrumento que se negocie en la bolsa de valores, o que efectúe maniobras fraudulentas tendientes a alterar la cotización de los mismos. Entonces, es un delito que más que todo se desarrolla en el ámbito del sistema del mercado de valores. Y es un delito que ha cobrado trascendencia mediática por el caso de Interbolsa, ¿no es cierto? Digamos que el caso de Interbolsa tuvo que ver precisamente con una supuesta maniobra fraudulenta de un grupo empresarial que al parecer realizó una serie de operaciones que tuvieron como efecto fundamental que el precio o la cotización de la acción de una empresa antioqueña que se llama Fabricato pasara en el año 2012 de 24 pesos a 84 pesos, por una serie de operaciones que en el argot financiero se conocen como operaciones repo. Entonces, pues no me voy a detener mucho en eso, pero también quiero decirles que en ese delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores hay unos riesgos jurídicamente permitidos que están consagrados en la Ley 964/2005, pero que también en cualquier otra norma del sistema financiero que plantee, por ejemplo, alguna excepción que pueda ser de particular relevancia. Yo quiero mencionar simplemente una. Y esto, digamos, es una reflexión que posiblemente se tendrá que dar en el caso de Interbolsa cuando se llegue a la etapa de juicio, y es la siguiente. Hay una norma en la circular única de la Bolsa de Valores de Colombia que dice que los compromisos máximos en operaciones repo que pueda adquirir una sociedad comisionista de bolsa no podrán sobrepasar 7 veces del patrimonio técnico de la comisionista. Y esta norma, ¿por qué es relevante y por qué indica un riesgo jurídicamente permitido? Porque en ese proceso en particular se está discutiendo si la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa estaba autorizada para darle trámite a una serie de operaciones repo, que fueron las que supuestamente generaron que un grupo de inversionistas pudiera alterar el precio de cotización de la acción de Fabricato. Y una de las discusiones que en ese proceso se están discutiendo y que conozco porque yo fui abogado en ese caso durante muchos años, es si efectivamente algunas personas, algunos funcionarios de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa estaban dentro de un riesgo jurídicamente permitido porque las operaciones repo que autorizó la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa no infringían este parámetro. Entonces, esto me genera una reflexión adicional. Se considera que un riesgo jurídicamente permitido es un riesgo que la sociedad autoriza, pero se ha considerado principalmente por Roxin o por Jacobs que una de las características de ese riesgo permitido es que el número de víctimas potenciales que se generen por ese riesgo permitido sea indeterminado. Es decir, que no se pueda determinar estadísticamente
¿cuántas víctimas podrían generarse en caso dado de que ese riesgo jurídicamente permitido ocasione algunas lesiones a bienes jurídicos? Entonces ellos dicen, para que haya un riesgo jurídicamente permitido, el número de víctimas debe ser indeterminado, estadísticamente hablando. Pero en este caso Interbolsa sabemos que los daños, los perjuicios patrimoniales que se le generaron a las personas que invirtieron en esa sociedad comisionista de bolsa fueron incalculables. Entonces, yo creo, y esa es una reflexión que ha pasado por mi cabeza durante estos días, yo creo que en ese caso los funcionarios de la sociedad comisionista de bolsa que autorizaron esos repos bajo el amparo de esta norma estarían cubiertos bajo un riesgo jurídicamente permitido, pero me genera la reflexión sobre si es necesario que en determinados ámbitos de la actividad económica o en determinados casos el Estado modifique los estándares de riesgo permitido cuando vea que ese riesgo permitido en realidad no genera ese número indeterminado de víctimas. Es decir, cuando es posible que con ese establecimiento de riesgo mínimo tolerable, de todas maneras se generen daños para bienes jurídicos, daños exorbitantes, como fue el caso de Interbolsa. Porque si este límite se aplicó, pero aún aplicando este límite se generaron consecuencias catastróficas para el sistema financiero, es una reflexión para que el Estado replantee si efectivamente ese riesgo permitido debe asumirse o no, pero sin perjuicio de que efectivamente se aplique el concepto dogmático en el juicio y los funcionarios que actuaron bajo ese riesgo jurídicamente permitido puedan ser favorecidos con la atipicidad de su comportamiento en el proceso penal. Es una reflexión muy interesante. Entonces, podríamos hacer las siguientes conclusiones para terminar. Digamos que en primer lugar, el estudio de los delitos económicos y financieros pasa necesariamente de manera obligada por el estudio de la teoría de la imputación objetiva. No hay manera de estudiar, no hay manera de aplicar dogmáticamente los delitos financieros si no tenemos en cuenta ese concepto de riesgo permitido, si no tenemos en cuenta esos conceptos de prohibición de regreso y principio de confianza, porque los fenómenos de la criminalidad económica, repito, pasan precisamente por unos fenómenos o unas situaciones en donde hay un entramado empresarial, en donde hay varias personas que toman decisiones, hay una división de roles y de funciones, hay relaciones horizontales y verticales de trabajo y por lo tanto es importante en esos casos en particular saber aplicar los conceptos que han sido debidamente predicados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, el principio de confianza y en particular la prohibición de regreso. Entonces, esos estudios de la criminalidad económica y esa estructuración de formas de imputación penal al interior de las empresas debe pasar necesariamente por la aplicación de la imputación objetiva. Entonces, tenemos dos ámbitos o dos escenarios en donde se puede aplicar. En algunos delitos, como los que acabo de mencionar, delitos financieros, en donde se consagra expresamente la posibilidad de aplicar riesgos jurídicamente permitidos, y en el ámbito del derecho penal de la empresa, es decir, la manera en la cual se debe estudiar la responsabilidad penal de las personas, pero cuando existen estructuras empresariales de división horizontal y vertical de trabajo. Eso lo ha trabajado en España Jesús María Silva Sánchez, lo ha trabajado Bernardo Feijó. En Colombia hay un vacío muy grande sobre eso, pero les quiero decir, por ejemplo, que hace poco la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia muy interesante de 25 de abril de 2018, magistrado ponente Luis Antonio Hernández, en donde se abre espacio para esa transformación que dije al inicio de mi conferencia sobre el entendimiento tradicional de las categorías del delito. Entonces ya la Corte en esa sentencia, por ejemplo, está hablando de ámbitos de competencia, de deberes negativos, que son los que se identifican con la realización de riesgos jurídicamente permitidos para administrar su propio ámbito de administración o de vida, y de deberes positivos en donde el Estado le asigna a determinadas personas la creación de un ámbito de vida en común, como lo dice Jacobs, o la asignación de deberes positivos de protección o de posiciones de garante. Entonces ya se está hablando en esa terminología normativista propia del pensamiento de Gunther Jacobs, que me parece que es la más apropiada para entender los fenómenos de criminalidad económica, precisamente por las falencias que tenemos de predicar responsabilidad penal en esos ámbitos con fundamento en categorías naturalísticas como la acción física, como la relación de causalidad, como
la prueba de la voluntad o de la intención, que es tan complicada, etcétera. Y desde luego esa sentencia generó unos salvamentos o unas aclaraciones del voto, porque obviamente estas discusiones sobre teoría del delito generan esa clase de planteamientos, de debates sobre si es conveniente o no aplicar esas escuelas o esos esquemas de teoría del delito en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en conclusión, cobra particular relevancia la imputación objetiva en los delitos económicos y financieros para determinar si una conducta puede ser típica o puede o debe estar al margen del ordenamiento jurídico. Y para terminar, simplemente quiero decir que tenemos afortunadamente hoy en día un movimiento muy fuerte encabezado por el doctor Hernando Hernández, y también creo que yo he aportado un poco en ese sentido, y es hacer una evolución entre el estudio técnico de los delitos económicos y financieros, en donde se estudian las normatividades extrapenales que determinan las condiciones de punibilidad de cada uno de estos tipos penales en blanco, hacia una aproximación mucho más dogmática, como fue el caso de la tesis doctoral del profesor Hernando Hernández, que es un libro extraordinario, como es el caso de mi libro sobre la imputación objetiva, que fue publicado en el Externado, en donde ya hacemos un estudio dogmático y empezamos a pensar el derecho penal económico en términos de estructuras de imputación con base en la tesis de las competencias, de los deberes negativos y positivos, y con base en las posiciones de garante. Entonces, les quiero agradecer en particular al doctor Hernando, al señor decano, a la universidad por la invitación. Estoy complacido, feliz de estar aquí, espero volver muy pronto, espero que no pase mucho tiempo para volver a esta maravillosa casa de estudios. Los invito, sobre todo a ustedes, a que sigan indagando, sigan investigando sobre estos temas que son necesarios para el desarrollo del derecho penal en el país. Y no siendo más, les agradezco mucho. Muchísimas gracias.